8 de la mañana con 40 minutos y está con nosotros don Jorge Albán, ex concejal de la capital de la República. Corríjame si me equivoco, don Jorge, un gusto saludarle y verle a los tiempos. Ex vicealcalde también. Sí, Vicealcalde. buenos días, encantado. No me falla la memoria. ¿Cómo le va? Un gusto saludarle, buenos días. A ver, antes de llegar a este momento que es tan trágico para la ciudad en general, porque obviamente e indistintamente de si es o no de nuestros afectos o desafectos del actual alcalde Jorge Yunda, es el principal edil de la capital, es el alcalde de esta ciudad, y obviamente que eso, digamos, le genera incomodidad a todo quiteño, ver al alcalde involucrado en este tipo de situaciones, que tendrán que ser resueltas en el ámbito de la justicia, porque además acá estos años nos hemos acostumbrado a que con los titulares de prensa se sentencia y se juzga a las personas. Habrá que ver cuál es finalmente la resolución que adopta la justicia y cuáles son las pruebas que se establecen en el caso en el que señalan a Jorge Yunda, alcalde de Quito, como supuesto autor mediato de actos de corrupción. Pero yo quisiera partir el diálogo con Jorge Albán hablando sobre algo que nos proponía el otro día en el debate Fernando Carrión, y es que esta crisis de institucionalidad que vive Quito no es de ahora, sino que es de hace muchísimo tiempo atrás y que tiene que ver con que no hay un proyecto de ciudad. Don Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Sí, en primer lugar, destacar que los temas judiciales tienen que resolverse en las instancias pertinentes. Creo que no hay que adelantar criterios sobre el asunto, pero tampoco se puede ser ciego ante el hecho de que estas circunstancias judiciales, estas acusaciones contra el alcalde y otros personeros, junto a estas grabaciones encontradas del hijo del alcalde, generan un ambiente de duda, de escepticismo, de sospecha, de desconfianza sobre el alcalde, que obviamente incide en su gestión, incide en la credibilidad del alcalde y debilita un liderazgo que siempre fue débil ante el Consejo y ante la ciudadanía. Fue electo con una votación relativamente baja, con bloques políticos muy dispersos, muy fragmentados, donde no logró nunca consolidar un liderazgo sólido dentro del Consejo, y en las circunstancias actuales, pues eso se agrava notablemente. Yo creo que efectivamente hay un debate sobre lo que es el proyecto de ciudad, y hay enfoques, y hay perspectivas, y hay puntos de vista al respecto. Yo creo que en el municipio de Quito se han ido constituyendo algunos elementos de lo que configuran o prefiguran lo que podrían ser determinadas líneas de maestras de gestión de la ciudad. Le voy a mencionar 2 o 3 elementos. La enorme valoración que en general en Quito se hace sobre los servicios públicos. En general, Quito está muy bien dotado de servicios públicos, a diferencia de muchas otras ciudades que se autocalifican de exitosas y todo lo demás, pero que no han resuelto estos problemas. Indistintamente de quién sea el alcalde, ¿no? Y de quiénes sean los concejales, Quito tiene un buen sistema de alcantarillado, una buena dotación de agua potable. De luz eléctrica, de telefonía, etcétera. Y cada vez más de comunicaciones, de telecomunicaciones. Y se están dando pasos sustantivos para resolver de manera moderna, contemporánea, los temas de transporte. Eso es el metro, eso es el proyecto de metro. De tal manera que incluso ese servicio que ha sido deficitario en la ciudad tiene un proyecto de mediano y largo plazo de gran perspectiva para la ciudad, ¿no es cierto?, para resolver esa situación difícil que es la del transporte. Un segundo elemento es la enorme valoración que se hace en Quito sobre el espacio público. Tenemos una dotación de parques razonablemente buena, aunque tal vez un poco mal distribuida. Sin duda en el norte hay una muy buena presencia de zonas verdes, de áreas verdes. En el sur tal vez hay un déficit, pero en general en su conjunto tenemos una buena dotación de espacio público. Tal vez hay un descuido sobre las aceras, pero hay una valoración ciudadana sobre el espacio público y hay muchas cosas por hacer, empezando por el famoso, la estética de la ciudad, la estética urbana del espacio público,
empobrecida, dañada por los cables y por la mala calidad de las veredas, pero son temas en los que se trabaja porque hay una gran convicción en general en Quito sobre la necesidad de atender bien el espacio público. Y un tercer elemento, tal vez importante, que ha configurado la ciudad, es la importancia que tiene la densificación de la ciudad. Generalmente, digamos, en los últimos años al menos, digamos, yo diría, tal vez después quiero matizar este asunto, pero desde hace algún tiempo, y en algún tiempo de manera muy enfática, hemos sido bastante críticos de la construcción de esas islas de urbanizaciones que se encierran en sí misma, ¿no es cierto? Y que dispersan la ciudad. Y que están dejando deshabitada la zona hiperurbana de Quito. Todo ese espacio hiperurbano o de los extremos de la ciudad de Quito, incluso en la parte más concentrada, que crea islas amuralladas, ¿no es cierto?, de la ciudad, que rompen con la continuidad urbana. Y frente a eso, la necesidad de densificar. Quito en general ha hecho un esfuerzo importante de densificación con espacios más elevados en vez de horizontales, creciendo en altura más que horizontalmente, y ahí hay un proyecto de ciudad que se configura como razonable y adecuado. Tal vez un cuarto elemento que no siempre se le valora es que la Municipalidad de Quito y en Quito en general se trabaja mucho en los temas de cultura. No siempre hay aciertos en todo, pero sin duda que el trabajo que se hace en cultura es inigualable en comparación a cualquier otra ciudad, incluso de otras partes de América Latina, no solo del Ecuador. Entonces, hay elementos que configuran la ciudad, pero sí hay deficiencias, y tal vez las deficiencias es que hay un trato o no ha habido una continuidad en determinadas políticas, por ejemplo, para enfrentar problemas, algunos particularmente críticos. A eso se refería Fernando Carrión el otro día, don Jorge, al hecho de que hemos tenido alcaldías demócrata cristianas, socialdemócratas, de la Revolución Ciudadana, Rodas, que es un gran agujero negro en medio de la alcaldía, y ahora Yunda, que no sabemos qué es lo que representa. Hacia allá quiero llegar, ¿no? Porque efectivamente esa falta de continuidad ha puesto matices y no ha permitido resolver de manera sustantiva. Por ejemplo, hay un indudable desequilibrio entre lo que es el centro norte y los extremos de la ciudad y el sur de la ciudad. Ahí hay un tratamiento no igualitario, no incluyente, no inclusivo. Mientras en el centro norte se concentran todos los servicios públicos y privados, o una gran cantidad de servicios públicos y privados, en otras zonas hay una cierta desatención. Y eso responde a ciertos comportamientos y ciertos compromisos políticos, ciertas visiones políticas, determinadas instancias o momentos municipales en donde no se ha privilegiado un tratamiento inclusivo, incluyente. Entonces, ahí hay un problema de falta de continuidad y de déficit importante. Lo cual es uno de los temas críticos de la ciudad, la falta de una inclusión, de un equilibrio en el conjunto de la ciudad. Tal vez podríamos decir que hay otros aspectos en donde también hay aspectos deficitarios, como los referidos justamente, por ejemplo, a los temas de movilidad y transporte, donde también encontramos una serie de deficiencias acumuladas, aunque con el proyecto de metro eso se puede ir resolviendo. Pero creo, tal vez también señalar un elemento adicional, hay que reflexionar sobre la institucionalidad. Yo no creo, como muchos piensan, que la constitución de fundaciones o entes privados que reemplacen a las empresas públicas sea una solución para los problemas de la gestión municipal. Yo pienso lo contrario, yo creo que las empresas públicas son o deben ser el pilar de la gestión municipal. Y si se lo puede hacer bien, se lo puede hacer muy bien. Voy a poner dos ejemplos en donde la operación de las empresas municipales han sido óptimas. La empresa eléctrica y la empresa de agua potable. En realidad la empresa eléctrica no es una empresa municipal, es una empresa mixta,
pero es un ejemplo de empresa pública que ha tenido una gestión bastante buena, muy razonable, por decir lo menos. Pero en general hay que trabajar más en la institucionalidad y en general en la modernización de las empresas, sin duda alguna. Entonces, eso creo que son temas polémicos que hay que discutir, que hay que reflexionar. Y sobre eso, ¿qué ha hecho la actual administración municipal y qué no ha hecho? Lo que ha pasado en los últimos años, sin embargo, es grave, porque efectivamente, como usted señalaba, la administración Rodas fue un vacío enorme. Tuvo tal vez, quiero reconocerle el mérito de haberle dado continuidad al proyecto de metro. Creo que es lo único que yo le recupero de esa administración, que no deja de ser una decisión importante, pero en general la gestión de Rodas fue marcada por un vacío de perspectivas, de proyectos, de planes, de ejecuciones, y hubo un deterioro progresivo de la institucionalidad municipal. Y con el actual alcalde eso ha llegado a extremos muy críticos, porque fíjese usted que el metro tiene 2 años de atraso y no se dice nada, ni siquiera se han preparado los términos en que se puede realizar la contratación del operador. Yo personalmente quiero decirlo, soy partidario, estoy de acuerdo con la decisión tomada por el municipio actual de que sea la empresa municipal, la que pueda administrar el metro con el respaldo de una empresa moderna, eficiente, el apoyo de una empresa externa, hasta que pueda desarrollarse las capacidades propias. Pero incluso ese tema ha sido tan maltratado, de tal manera que hemos dejado pasar bastantes años sin haber definido el rol de esa empresa, el perfil de esa empresa, los términos de referencia de esa empresa. Y entonces estamos abocados a que estamos en punto cero respecto a quién convocar, cómo convocar, qué es lo que va a hacer esta empresa. Y eso se convierte en motivo de crítica. Entonces, claro, cuando se hacen malas cosas, todo es motivo de crítica y de desconfianza. El metro se encuentra en esa situación. Empresas públicas como la EMAP, que ha sido una empresa ejemplar del municipio de Quito, atravesada por actos de corrupción, por problemas de ineficiencia, por diversas situaciones lamentables que han llevado a la casi destrucción, no destrucción afortunadamente, pero sí a un deterioro muy fuerte del EMAP. Los temas del ENGIL, los temas de Maceo, de un contrato que fue anticipado, que anticipamos ya hace mucho tiempo, de que debía ser revisado y que se dejó pasar y hasta ahora no se resuelve, o lo del ENGIL, resolviendo los temas al apuro y a última hora. Entonces, hay un deterioro de las empresas municipales, hay un deterioro de la institucionalidad municipal y hay una pérdida muy grave de la confianza en el alcalde. Entonces, claro, en esas condiciones la situación municipal es particularmente crítica. Es crítica desde la ciudadanía, es crítica en la integración del Consejo y es crítica por la propia gestión del alcalde, que ha mostrado tremendas falencias, una falta de objetivos básicos, mínimos, ¿no es cierto? Y una pérdida de confianza y de credibilidad entre la ciudadanía, más allá del tema judicial que deberá resolverse como tenga que resolverse. El Consejo, a su criterio, Jorge, ¿qué salida debería darle no únicamente a este entrampamiento en el que ha caído el propio Consejo, la Cámara, sino la ciudad? ¿Cuál debería ser, a su criterio, la resolución que adopte esta mesa que se ha conformado, que deberá tratar la posible remoción del alcalde Yunda? Miren, yo creo que tiene que acordar unos mínimos. Yo creo que las diferencias políticas, ideológicas que existen en el Consejo son importantes, son significativas y no se resuelven simplemente con buena voluntad, con buenos deseos. Pero lo que sí es posible entre seres humanos y entre funcionarios públicos que representan al conjunto de la ciudad es ponerse de acuerdo al menos en ciertos mínimos. Por ejemplo, le voy a decir uno,
tenemos que tener un mínimo acuerdo respecto a darle salida a la situación actual. Hubiera sido deseable que el alcalde pida una licencia, permiso de sueldo mientras se resuelven los temas judiciales para evitar incluso su propio deterioro y dar espacio a ver si con una resolución judicial más clara los temas se aclaran, se perfeccionan. Eso no se ha dado. Vamos a entrar en una situación muy crítica porque además estamos a punto de elegir o de entrar al periodo de elección del vicealcalde. Entonces la disputa por la sucesión va a ser terrible, si es que llega a darse la remoción, con un consejo tremendamente fragmentado. Entonces tenemos que tener un mínimo de acuerdo respecto a salir de la crisis, a la forma de salir de esta crisis institucional de configuración de las autoridades. Tenemos que tener un mínimo acuerdo respecto al tema de salud pública. El municipio, me parece que el principal error, el primer error que cometió el alcalde Yunda es meterse en un tema que no le competía. En vez de exigir que el gobierno haga bien las cosas, que no lo ha hecho, el Ministerio de Salud ha sido un desastre para el manejo de la pandemia, no hay duda de eso, pero tenía que exigir y facilitar en donde es competente para una buena gestión o para exigir una mejor gestión de parte de la autoridad competente, en lugar de meterse en temas en donde no ha aportado nada y más bien ha creado más incertidumbre. Debía dedicarse a los temas de transporte, que es clave el municipio, y donde tuvo un primer acierto, que hasta le dio ciertos bonos al alcalde en los primeros momentos de la pandemia. Respecto a habilitar espacios públicos, por ejemplo, para los temas de la vacunación de manera adecuada, porque parte de los problemas de la vacunación ahora es que no se disponen de pero el problema también surge, me parece, a ver, yo no voy a ser aquí de abogado de Yunda, ni mucho menos, sabrá él cómo se defiende, pero digo, el gobierno, hubo un momento, recordará usted durante el año anterior, Jorge, que le entrega las responsabilidades de los gobiernos locales, o sea, el gobierno casi que se deslinda de la responsabilidad del manejo de la pandemia y dice, a ver, municipios, vengan y háganse cargo ustedes. Sí, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, el manejo que ha hecho el gobierno de la pandemia ha sido desastroso. Empieza por el mal manejo de las cifras, el mal manejo de las pruebas para diagnosticar la dimensión de la pandemia y luego los problemas de la vacunación. Pero frente a eso lo que hay es que exigir y no sumarse al caos y no abundar en el caos. Porque el meterse en temas que no le competen y donde no hay competencias y facilidades, más bien complican las cosas. Jorge. Trabajar en transporte, trabajar en espacio público para facilitar los servicios de salud, en fin, temas que le competen al municipio. El papel... que hay otro mismo en el que hay que ponerse de acuerdo. Mencionaba usted hace un momento el rol que debería jugar la Cámara, y yo quiero preguntarle sobre el papel que está desempeñando en este momento Santiago Guarderas, que es el vicealcalde y que mucha gente lo ve a él como el principal aspirante a suceder a Yunda. Ahora, hay, tengo entendido, un pedido también de remoción en su contra. Que complica más las cosas. Sin duda, si es que el tema era tratado hasta en tiempos más cortos, en semanas anteriores, a él le correspondía la sucesión, haya o no aspirado a esa función, a él le correspondía por ser el vicealcalde, y creo que parte del acuerdo institucional debe ser cumplir con las normas, seguir los debidos procesos. Hoy ya ese tema se ha enredado, primero porque estamos a punto de abordar la elección de medio periodo de la vicealcaldía, y segundo por este pedido de remoción también del vicealcalde, que algún momento, ya he oído voces en ese sentido, puede extenderse al conjunto del consejo. Es decir, si es que no hay un acuerdo realmente sereno, serio, tranquilo de todos los concejales, el caos puede venirse de manera absolutamente dramática, porque cada vez se oyen más voces de que todos se vayan. Entonces, lo del vicealcalde ha sido complejo, sin duda su situación en lo personal puede haber sido muy difícil porque fue electo en la lista del alcalde, ha marcado últimamente distancias y diferencias, le correspondía a él la sucesión, hoy el asunto se enreda un poco más,
yo creería que él debe dar un muy buen ejemplo de serenidad en este momento para ver si él logra buscar ciertos acuerdos y consensos, si es que es el caso, incluso sacrificando sus propias aspiraciones. Pero él va a tener que cumplir un rol importante y ojalá esté a la altura de esas circunstancias. Esperaríamos como quiteños que eso suceda, Jorge, que no solo el alcalde, sino el consejo, la cámara en general, esté a la altura de las circunstancias para darle una respuesta a la ciudad. Le queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación a este diálogo. Queda pendiente seguir hablando sobre este tema a futuro. Gracias, Jorge, muy amable. Encantado, buenos días. 9:01 a.m, nosotros nos despedimos. Quiero hacerles llegar a Licenia todos los mensajes que nos ha enviado la gente preguntando por ella, enviándole además ánimos para que se recupere y se reponga en su salud. Esperamos que se reintegre cuanto antes después de superar este pequeño problemilla en su salud. Licenia estará ya más adelante junto a nosotros, así que desde acá le enviamos fuerzas y una pronta recuperación. Nos despedimos, se quedan ustedes en la excelente compañía de 7F y la programación de Pichincha Universal. Conmigo será hasta el día de mañana. Fuerte abrazo.